El contenido de este podcast aborda temas sensibles relacionados con el suicidio, tiene fines informativos y educativos únicamente y no sustituye terapia. No nos hacemos responsables de las acciones tomadas por los oyentes basadas en el contenido de este podcast. Hola, bienvenidos a Juntos por la Vida. Soy Carolina Urdaneta y exploraremos las historias de quienes han vivido de cerca el suicidio, de aquellos que han perdido a alguien querido o que han luchado contra sus propios pensamientos intrusivos. Conversaremos con expertos, familiares, amigos y sobrevivientes. Este es un podcast producido por relatores y grabado en los estudios de Fiona Records. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast Juntos por la Vida. Hoy tenemos al doctor Santiago Rojas acompañándonos. Lo conozco desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que tengo como 12, 14 años que mi mamá me llevó por alguna cosa al centro de él, pero luego en noviembre del 2019 fue él quien me enseñó a mí a cuidar de mi cuerpo, a desinflamarme, a recuperar mi energía y me encaminé por un camino pues de sanación propia y después de ayudar a otras personas. Y cuando estaba con él haciendo un curso y diferentes cosas, tú, doctor, hiciste un comentario o un video, un pequeño video, yo no recuerdo muy bien, en que hablabas de la tristeza. Hablabas en diferentes videos sobre diferentes emociones. Y cuando hablabas de la tristeza, decías que era una emoción muy importante porque nos ayudaba a ir hacia adentro y que esa emoción nos ayudaba como a despegar la creatividad. Yo me quedé con muchas preguntas de cómo con la tristeza se puede despegar la creatividad. Y como este es un podcast de prevención al suicidio, hay muchas personas con tristeza profunda. Y por eso, en este episodio vamos a hablar qué es la tristeza, cómo se puede ver la tristeza, cómo se manifiesta desde la parte, médica, pero también cualquier otra área que quieras tocar, y cómo sacar esa creatividad. Y también para las personas que de repente no tenemos una tristeza profunda, poder entender a ese otro. Entonces, bienvenido y gracias por estar acá. Es un gusto, Carolina, y además verte en esta función y en todas las que haces en la vida pública me honra. Bienvenido, gracias a ti. Entonces, lo primero es que quiero que nos digas o cómo definirías tú la tristeza. ¿Qué es la tristeza desde los diferentes ámbitos que tú quieras tomar? La emoción es un impulso para actuar, mover, energía para moverse. La tristeza es un movimiento que hace la conciencia hacia el interior, para mirar qué se tiene. Cuando no se tiene lo que se quiere tener, se siente vacío. Y ese vacío se resuelve como una sensación desagradable. Pero desde la perspectiva es una concepción que tenemos de desagradable. La tristeza es la forma en que nuestra conciencia nos invita a mirarnos al interior. O sea, es el camino más directo entre el mundo que nos rodea y el mundo que realmente somos, nuestro mundo interior. ¿Qué es la tristeza? El movimiento hacia el interior. ¿Qué pasa? Que no quiero dos cosas. No me quiero ver, entonces estoy motivado por el mundo externo, las redes, la vida, los placeres y sobre todo las hipótesis de bienestar. Y por el otro lado, que ahí viene lo más importante, no soy consciente de que ese vacío es natural y existencial. Tenemos un vacío existencial que está cubierto con miles y miles de capas de placeres, de sensaciones, pero que existencialmente estamos vacíos, como el cosmos. Somos hechos imagen y semejanza del universo. El universo es un vacío. El átomo es vacío. Todo es una experiencia. Pero ese vacío no es vacío de carencia. Es un vacío donde hay que llenarlo de una presencia. Y la presencia se la doy yo. Se lo da la vida cuando somos conscientes. ¿Por qué la gente siente que el sentimiento es malo? Porque no quiere estar triste. La gente piensa que la rabia es mala y es un impulso para actuar hacia adelante. Siente que la felicidad es buena, pero tampoco desbordarse todo el tiempo es bueno. Eso es manía. Entonces, cada emoción tiene un propósito y esta tiene el propósito de conocerlo. Cuando yo me conozco, tengo dos opciones. Me rechazo, me odio, me castigo, me comparo. Entonces soy más feo, más bonito. No tengo esto, entonces soy menos bueno. O descubro para qué soy bueno. Y ahí es donde la tristeza se vuelve la puerta consciente a la creatividad. Porque descubro quién soy,
qué puedo hacer y qué dones tengo. Que solamente en la oscuridad descubro la luz más tenue. Porque si soy lo que los demás quieren que sea, estoy siendo una copia. Si descubro lo que soy, estoy siendo un artista creativo. Y por eso la tristeza es el camino más directo. Hay otros. La meditación, seguramente. Pero toda crisis es una oportunidad, es una crisálida. O es lo que pasa en este gusanito que se vuelve una mariposa, que sale lo mejor. Así que bienvenida a la tristeza. Si estás triste, el oyente, el vidente aquí que nos está viendo, que entienda que está pudiendo encontrarse a sí mismo. Que si no le gusta, tiene toda la vida para mejorarse, para quererse, para amarse, no para rechazarse porque está viviendo consigo mismo. Que si quiere encontrar algo más, haga más silencio, haga más pausa, escuche su corazón, haga reflexión. Que si quiere no tener tristeza, va a pasarla mal. En la película de Walt Disney, que acaban de sacar la segunda versión, nos habla de las emociones y al final, en la primera intensamente, nos muestra cómo la tristeza es esencial porque nos hace conocer. Yo quiero sacarlos de una idea mal entendida. Las emociones son buenas o malas, eso es un mal entendimiento. Las emociones son impulsos para actuar. Son útiles cuando las uso, son inútiles cuando no las uso, o las uso cuando no toca, o son tóxicas cuando las uso y no es necesario. Por ejemplo, el miedo. Tengo miedo de montar en avión, por ejemplo. Pero estar en el avión, no. ¿Desde qué me sirve el miedo? Un mes antes, un día antes, de nada. Entonces no es útil, se puede volver tóxica. Pero si estoy en el avión y tengo miedo, la hacer llevar mejor. Lo mismo la tristeza. Ponerme triste porque va a pasar algo no tiene sentido cuando lo estoy viviendo. Estoy, por ejemplo, con la persona que amo, se va a morir. ¿Por qué no aprovecho el tiempo que tengo? Porque ahora estoy teniéndolo. Y luego estaré triste. Pero es una paradoja. En esa tristeza, en ese vacío, voy a descubrir todo lo que la persona me sembró. Hay 3 cosas que la tristeza logra. Y esto es muy bonito. Lo primero, la creatividad. Lo segundo, la gratitud. Por ejemplo, en el duelo, que es el trabajo que yo más hago, una persona triste empieza a darse cuenta todo lo que esa persona le dio. Yo lo voy a poner en este lenguaje. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo era uno con mi madre. Mi madre me acogía, era el espacio vital donde yo vivía. Luego, nací. Me sentí solo, abatido. Empecé a recuperar un estado de identidad, porque era un órgano de mi mamá, y empecé a llamarme con nombre, con personalidad. Empecé a identificarme con los pares y con los disímiles. Y empecé a reconocerme como una unidad aislada. Yo soy esto, existo, vivo. Y empiezo a llenarme de necesidades. Y cuando no las tengo, me siento vacío. Pero siempre estuve solo, existencialmente. Era parte de algo, pero no reconocía. La tristeza me lleva cuando me doy cuenta de que ese vacío lo suplió una mamá, un hermano, una pareja, un dinero, un recurso. Cuando la persona, lo que se vaya, yo puedo reconocerlo en lugar de quedarme con el vacío. Doy la gratitud porque pude tener eso en algún momento. O sea, algo llenó mi espacio vacío. Pero hasta que algún día lo llene yo. Y ahí viene el tercer gran regalo de la tristeza. El descubrir que somos la vida misma. Que en nosotros la existencia se manifiesta. La felicidad no es una ocasión. La felicidad es un descubrir en cada momento que existo. Y hay una cosa que es muy bonita. La felicidad es ausencia de sufrimiento. Si yo no sufro, debería estar feliz. Pero lo que pasa es que tenemos un concepto de felicidad y sufrimos porque tenemos una distancia entre el concepto de felicidad y la realidad. Entonces, vayamos a lo simple. Después de todo esto, la tristeza me lleva al interior. Si no quiero verme, sufro. Porque tengo un concepto de que no debería ser así. Si quiero conocerme, crezco. Entonces, desarrollo quién soy, creatividad. Reconozco todo lo que la vida me ha dado y lo que yo he hecho incluso en mi vida, gratitud. Y me descubro como una existencia y entonces aparece nuevamente la felicidad. Eso no es el relator aquí utópico, simbólico, ideológico, es biología. Son los neurotransmisores que están preparados para vivir esa experiencia. Y la película intensamente lo pone muy simbólicamente, pero es muy biológicamente. Si yo hago silencio y me reconozco, empiezo a darme cuenta que tengo muchas capacidades de resiliencia. Si descubro todo lo que he recibido en la vida, agradezco. Y si descubro que soy la vida misma, me pongo feliz. Entonces, la tristeza es una puerta de entrada a eso. ¿Cuál es el problema? No quiero estar triste. No me gusta la tristeza porque tengo un concepto, así como tengo un concepto de la felicidad utópico. La felicidad es graduarme. Me gradúo, no soy feliz. La felicidad es casarme. Me caso y no soy feliz.
La felicidad es este dinero, me llega y no soy feliz, porque tengo un concepto de felicidad. No experimento la felicidad existiendo, no necesito nada para ser feliz. Y la tristeza me lo recuerda, porque me hace ver que no necesito nada y que no tengo nada, pero al mismo tiempo que no necesito nada, no tengo nada, con lo que tengo es suficiente. Como que la tristeza nos recuerda nuestras necesidades. Sí, nuestra realidad esencial nos hace ir al interior y no nos gusta. Preferimos tener una imagen construida. Es más, tenemos una imagen tan construida que a veces ni siquiera sabemos quiénes somos porque estamos identificados con el rol. Soy médico, soy esposo, soy padre. ¿Y cómo existo como presencia sola? El 60% del tiempo me la paso conmigo mismo, en diálogo interior, así no sea consciente. Me está generando todo ese movimiento interno de quien creo que soy. Por eso la tristeza es un camino seguro y consciente a conocerse, descubrirse, ser creativo, alegre y feliz. Si no lo quiero, lo sufro. La gente tiene un concepto, y eso es una idea. Los conceptos son variables. En el año 2000, en el concepto de COVID era muerte. Hoy el concepto de COVID es gripa. Es la misma enfermedad, pero el concepto ha cambiado. El concepto determina cómo me siento porque modula mis emociones. Entonces el concepto de tristeza es malo, no quiero tenerla. No quiero estar triste, entonces no lo tengo estar. Pero cuando uno está en duelo y uno se permite la tristeza, una llorada es maravillosa, con lágrimas heladas en las ventanas del corazón. Un encuentro con uno mismo. ¿Cuál es el problema? Que hay un grupo de personas que no utilizan la tristeza, sino que se sumen en ella. Hay que usarla conscientemente, porque es un camino a conocerse. O sea, ya que estoy triste, voy a usar ese camino para ver qué tengo, qué no tengo, qué creo que es necesario. Y luego digo, pero eso no es necesario. ¿Necesito un iPad para ser feliz? ¿Necesito que alguien me quiera para amarme? No. ¿Necesito que me apruebe para valorarme? No. Ese es un concepto. Entonces, cuando yo puedo utilizar la tristeza e ir viendo lo que es necesario, lo que es útil, lo que vale la pena, y todas las miles de cosas que me gustarían que no son necesarias, puedo usar la tristeza. Mientras tanto, la rechazo, la sufro y me hundo en ella. Ahora, para eso están los psicólogos, los coaches, los terapeutas que nos hacen ver eso. Hay algunas personas que endógenamente tienen más tristeza que alegría, porque tienen unos genes a nivel de la serotonina y de la vasopresina y de otros genes que tienen características particulares. Bien, esas personas pueden requerir apoyo psicoterapéutico, además de nutrientes, cambios de microbiota y en algunos, muy pocos casos, mínimos casos, el uso de algún tipo de fármaco. 90% de los casos se solucionan con 4 ejes de la vida. Ejercicio físico, para movilizar las secreciones, para movilizar la microbiota sana, o sea, comida real, no comida chatarra. Bajar la inflamación de bajo grado, porque el eje microbiota intestinal, intestino-cerebro determina la serotonina, o sea, producir serotonina. Y una cosa que es maravillosa, sol de día y oscuridad de noche. Si uno tiene esos 4 ejes, entonces uno puede relacionarse y construir más ejes de renovación de serotonina, más ejes de anandamia, más ejes de bienestar. Pero pensar que la tristeza es mala es el error que yo no quiero que se lleve nadie aquí. La tristeza es como la lluvia es. Tú dirás, ¿la lluvia es buena o es mala? Cuando estamos en incendio es buena. Cuando estamos sin inundación es mala. Pero la lluvia sigue siendo lo mismo. La tristeza es el camino que la biología y la conciencia nos permiten para conocer qué hay adentro. Si siento que no hay nada que valga la pena, lo sufro, porque tengo un concepto de carencia. Pero si siento que puedo conocerme a través de ese camino, descubro quién soy, creo, me pongo muy, muy creativo, me pongo muy, muy agradecido y descubro una plena conciencia de que existo y soy feliz. ¿Será que las personas, digamos, tienen miedo de conocerse a sí mismos, crees tú, o de sentir su propio cuerpo? Yo creo que no nos gusta sentir. Queremos sentirnos bien, pero no queremos sentir. Y ahorita que lo primero en un duelo, vuelvo al duelo, es que hay que permitir sentirse triste y sentirse bien. Entonces la gente se puede sentir triste, pero no se quiere sentir triste, pero se puede sentir. Y ahorita que no se quiere sentir bien porque siente que se siente mal si se siente bien. O sea, se murió mi mamá, ¿cómo puedo reír? Se murió mi hijo, ¿cómo puedo estar feliz aunque tenga 3 hijos más? En cambio, me voy a dar un tiempo para sentirme muy triste y me permito sentir ese vacío, esa soledad. Descubro la gratitud y recupero ese amor que siento por esa persona. Pero al mismo tiempo, como me permití sentirme triste, me permito sentirme feliz. Pero recuerden que hay que tener los neurotransmisores para lograrlo.
Hay que tener microbiota sana, hay que tener sueño reparador, hay que tener luz de día del sol, hay que tener oscuridad de noche de melatonina, porque esos son los intercambios que hace el sol y la oscuridad para renovar la serotonina. Hay que tener ejercicio físico. Y por supuesto después de eso relacionarnos, porque no solamente es una intención, no solo es un concepto, es una acción, porque la vida es acción y vivir es relacionarse. O sea, la vida es una acción que se vive en relaciones con personas y con uno mismo, porque la relación más poderosa tuya es contigo, con nadie más. Cuando tú haces esos trabajos tan bonitos en la red, donde muestras cómo te has relacionado contigo distinto, ese es el éxito, porque nadie me va a venir a salvar. Existe la divinidad, existe la creación, pero si tú ves que un animalito se estanca en el barro, ahí se queda. O sea, quiero decir, todos tenemos que ponernos de nosotros para salir del barro, del fango, de la naturaleza. Muy pocos somos salvados de afuera. La gran mayoría tenemos que hacer el esfuerzo desde adentro. Pero esperamos que un fármaco, que una divinidad, que algo nos saque del problema. Pero no asumimos. Ahora, a Dios rogando con el mazo, ayúdate que yo te ayudaré. Un poquito que demos, la vida se equipara y nos da un poquito más. Pero cuando no hacemos nada y nos quedamos esperando y nos quejamos, hay una cosa que la gente no se da cuenta. Quejarse tiene tres condiciones que favorecen. Digamos, la queja nos da una sensación de minusvalía, que nos recrea una sensación de malestar y de incapacidad y nos mantenemos ahí y nos libera dopamina. Igual que nos libera dopamina, por ejemplo, buscar culpables o tener la razón. Y por eso nos mantenemos en esos placeres cortos de los chats, de los likes, de los aplausos. Pero jamás encontramos una verdadera existencia de bienestar. Y no queremos tener la tristeza. Y ese proceso neurológico se vuelve muy complicado. Entonces lo que necesitamos es permitirnos la tristeza cuando venga, reconocerla y aprovecharla para conocer realmente lo que nos falta, pero también lo que tenemos. En ese mundo de oscuridad del universo hay soles que brillan y generan todo un espacio de iluminación como es un sistema solar. En nuestra oscuridad reconocemos las luces más tenues. Yo no sé si esta pregunta es viable, es difícil, no sé, pero una persona que no se ha permitido sentir la tristeza, ¿verdad? Porque desde pequeños, no llore, no sé qué, eso no está bien, no sea macho, no llore. Entonces, muchas veces no nos permitimos sentirla, porque no hemos aprendido, porque en nuestra casa no nos dejaban, porque no queremos mostrarnos vulnerables, un montón de cosas. ¿Cómo serían unos pasos sencillos o cómo decirle a alguien que nunca se ha permitido sentir la tristeza, que no le tema a la tristeza y que se permita hacerlo? Lo primero es cambiar el concepto. La tristeza no es ni buen ni mal. La tristeza es una puerta al interior. Ya está. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué quiero encontrar? La segunda, cuando sientas tristeza, no la encubras, no la niegues, no la rechaces, no la destruyas. Úsala, siéntela y mira dónde te lleva. Si te lleva a un llanto, llora. Si te lleva a una sensación de vacío, siéntela. Si te llena una añoranza, vívela para que la empieces a usar. Cuando tú usas un instrumento, funciona. Pero cuando tú lo rechazas, no puedes darle su sentido. Tercero, cuando ya sientas que llegaste ahí, permítete descubrir tus propias capacidades en ese lugar. No en un supuesto, sino una realidad ese presente. Yo he tenido 3 episodios de depresión en mi vida. Entonces, y he salido sin fármacos. No es que no esté de acuerdo con los fármacos. Siempre he creído que hay gente que no va a salir sin fármacos porque no hace nada por lograrlo. Bien, hay gente que requiere otros apoyos y hay gente que está dispuesta a darse la pela. Eso cada uno verá cómo lo hace. Pero en esos 3 episodios de tristeza he descubierto más cosas de mí que en todos los de grandilocuencia del éxito de la vida. Periodos de tristeza por X o Y razón, profundos sin ser irreales, que me han llevado a depresiones y que los he valorado como grandes maestros de descubrir mis propias condiciones. Por eso, permítete sentirla. Ahora, si esa tristeza mal interpretada o esa sensación de vacío experimentada tiene la idea de destruirte para sanar, busca ayuda. Busca un profesional. No una red social para quejarte, sino un apoyo de alguien que comprenda y te pueda acompañar, medicar, contener lo que necesites. Porque entiendo que hay un grupo de personas
que en esa sensación se quieren destruir. Esa sensación, cuando uno está en tristeza, vienen todo tipo de ideas. Una de esas es esa: mi vida no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Si esto que yo siento no le da sentido, la pareja, el dinero, el éxito, ¿cuál es el sentido? Entonces, si uno sigue con esas preguntas y se permite silencio, no el eco de la mente, para mí es el camino del corazón. El camino del corazón nace del silencio y despierta la intuición. Cuando uno está en tristeza, el camino del corazón se pone muy fácil. Pero es que uno no quiere sentir, quiere pensar. Quiere pensar que no quiere sentir, quiere pensar que no quiere sufrir. Pero ¿por qué no se lo permite? ¿Por qué no hace ese vacío y lo siente? Y llega un momento, eso es como el vacío del paracaidista, es igual. Es cuando uno no lo quiere sentir, es absolutamente intenso. Pero cuando uno lo siente, es absolutamente liberador. Cuando uno entra en ese vacío, se da cuenta que todas las preocupaciones son simplemente hipótesis del pequeño yo, el ego, para mantenerlo a uno ocupado en un conflicto de mantener una imagen social. Pero para mí la tristeza vuelve a ser ese capítulo. Yo me siento muy amigo de la tristeza. Subtítulo de un libro mío es Abrazar la tristeza. Yo sé que la gente que está muy triste dice, es que él nunca ha sabido eso, es que él no entiende eso, es que no sabe lo que a mí me pasa. Probablemente sea cierto esas tres cosas desde su perspectiva, porque cada realidad es propia. Pero sí sé que si uno se permite no rechazar la tristeza, se convierte en un maestro, no cruel. Ahora, sé que hay un grupo de personas que viven más tristes que otros, y sé que otros tienen más genes de felicidad, como hay gente que es pobre y es feliz, hay gente que es rica y sufre. Hay gente que tiene más riqueza, pero no la disfruta. Hay gente que tiene más pobreza y no la sufre. Entonces, no es lo que te pase en la vida, sino lo que haces con lo que te pase. Si te dio tristeza, no la rechaces. Date un instante de conocerte. Date un momento de reconocerte y verás que sacarás una creatividad. ¿Por qué? Porque descubrirás dones que ni siquiera te has dado cuenta. Yo recuerdo un paciente mío que me dijo textualmente en una vez, en ese momento más oscuro de mi vida, reconocí esa luz más tenue, que ahorita la repetí. Y es en esa tristeza profunda, abatida, sincera y sentida, que uno se da cuenta de muchas cosas que tiene, que no ha valorado, porque está con la luz de los focos de la personalidad, buscando el éxito en lo externo y no experimentando la vida, que es lo que está interno. Esto tendría que ver, mucho que ver, bueno, no solo con la creatividad, sino con el mismo propósito de vida. O sea, como lo que te estoy entendiendo es, en la medida en que tú te vas conociendo a ti mismo, puedes ser más creativo, pero también puedes incluso encontrar uno o varios propósitos. Sí, yo creo que hay formas de verlo simple, pero a mí me gusta siempre la ciencia para ver estudios, no solo mi hipótesis que la conté, sino experiencias más y por la experiencia clínica también. Hay grupos de autores que han encontrado resiliencia en personas que han tenido pérdidas masivas por accidentes, por lesiones o por muertes cercanas. Y esos grupos se quedan en los que nunca se recuperan. Siempre quedan en una tristeza y en un vacío, en los que se recuperan al mismo nivel o en los que se recuperan mejor. O sea, quedan fortalecidos de la pérdida. Pierden, no fracasan, sino que aprenden y crecen. Y esos tienen 4 características. Una, le encuentran sentido a todo lo que hacen. O sea, yo estoy aquí con un sentido. No vine aquí porque me toque, sino le encontré un sentido. No quiere decir que todo lo que haga sea importante socialmente, no. Pero tiene un sentido para mí. Así sea darle comer a un gato, así sea regar una planta. Si le doy un sentido, lo voy a hacer de un lugar muy distinto. No porque me toca cortisol, sino porque le doy un propósito a lo que hago. Ahí va el propósito construyendo. Lo segundo, le encuentran la vida un para qué. El propósito responde a para qué. O sea, tiene un sentido y hay un propósito subyacente en todo. Ese propósito no lo puedo descubrir en la primera mirada, pero lo voy descubriendo cada vez. O sea, no creo que haya un propósito único, sino que es como un rompecabezas. Yo veo piezas y piezas y voy viendo figuras que van formando contextos que son conjuntos y que van formando más cosas. También cambio mis relaciones, eso es lo que se encuentra en ese proyecto, en esa investigación. O sea, mis relaciones cambian, son sentido, propósito, relaciones humanas distintas y valoración del tiempo presente. Son los 4 grandes ítems que se han encontrado en las personas que salen de una crisis profunda. Entonces, si tú no valoras el presente, te quedas en el pasado. La gente dice que la tristeza es pasado. Yo digo que el pasado no es ni malo ni bueno, porque uno siempre está en presente.
O sea, yo no sufro el pasado, yo no sufro el futuro. Todo ser humano sufre la idea del pasado y la idea de su futuro, y lo sufre en su presente. Entonces lo que tiene que hacer es aprender de su pasado y construir su futuro, en lugar de sufrir su pasado y anticipar su futuro. Es aprender del pasado y construir su futuro, experimentando su presente. Entonces, siendo consciente que si el pasado no fue bueno, el Buda lo decía, ¿cómo es tu presente? Mira tu pasado, que es la causa. ¿Cómo es tu futuro? Mira el presente. Mira el pasado, que es la causa, hoy es el efecto. Y mira tu presente y va a ser el futuro, que va a ser el efecto de tu presente, que es la causa. Ya está. Si yo no soy consciente, que yo creo cómo me siento, ¿cuál es el gran, digamos, misterio que estamos descubriendo a nivel de la neurociencia? Que uno produce todas las secreciones internas que le hace sentirse como se siente. O sea, que a mí nadie me pone bravo, yo me pongo bravo. A mí nadie me hace poner triste, yo me pongo triste. A mí nadie me hace poner feliz, yo me pongo feliz con esa persona, porque yo me pongo feliz. Por decisión, por coacción, por manipulación, por incapacidad o por lo que quiera, pero es mi realidad biológica la que produce la felicidad o la tristeza. Entonces, la tristeza no viene de afuera, viene de mi valoración de cosas que me hacen ir hacia adentro para encontrar lo que tiene sentido adentro. Pero que como no la quiero sentir, sigo buscando afuera. Entonces más el cuerpo, las condiciones me van a hacer llevar hacia adentro, menos bienestar, más dolor. Hasta que un día decido parar, mirarme. Y en lugar de suplantarlo con una botella de vino, en lugar de suplantarlo con otra tercera pareja igual, o con un recurso económico, termino dándome cuenta que ahí está un maestro sincero que me muestra no solo mi vacío, porque no me lo niega, sino todas mis capacidades que me las permite desarrollar. Como una de mis frases favoritas de Jung, no sé si la hemos conversado o no, que es: lo que resistes persiste. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El Buda decía, el dolor es por resistirse y el sufrimiento por persistir en resistirte. Es el mismo principio de Jung. Entonces uno queda sufriendo porque se resiste a algo. Por eso hay que hacer una palabra muy simple, aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar es que esta mesa está aquí. Ni me gusta ni no me gusta, ahí está. ¿Puedo hacer algo con ella? Sí. Pero no aceptarla va a ser que la golpee, que la rechace, que la maltrate. ¿Qué significa aceptar en el nivel de la tristeza? Asumir, estoy triste. Ya está. ¿Está bien, está mal? No, estoy triste. ¿Es bueno, es malo? No. ¿No quiero si quiero? No, ahí estoy. Ya que estoy aquí, ¿qué hago con esto? Entonces, úsela. Conócete, conozcámonos, observémonos, démonos cuenta a través de ella. Porque ese es el instrumento. O sea, si tú tienes un celular, lo usas para lo que quieras, comunicarte, jugar, lo que sea, tiene uso. Bien, la biología tiene miles y miles de usos y una de sus facetas es el autoconocimiento y uno de los caminos, no el único, es la tristeza. Yo creo que la parte temporal de tiempo también entra en juego acá, porque uno dice, ok, yo voy a sentir la tristeza, pero la siento un día, 2 días, 3 días. La tristeza es muy oscilante, nadie está... Si alguien está más de una semana triste permanentemente, está depresivo. Y en ese caso, probablemente requiere un apoyo más. Pero si uno tiene una tarde de tristeza, siéntela. Si tienes unos fines de semana, siéntelo. Si ya tienes una semana, apóyate. Y no te hagas nunca daño, porque no vale la pena. O sea, no soluciona la tristeza ni cortándote para no sentirla, como se hace en la adolescencia, ni buscando hacerte daño para acabarla, destruyéndote que tampoco se acaba. Pero lo que sí tiene sentido es que cuando te venga, le hagas campo, le abras la puerta, te sientas con ella, te permitas experimentarla y llegar al interior. Si te lo permites hacer 1 o 2 días, y probablemente el tercer día no estarás triste. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente la tristeza por dentro? ¿O qué sucede en nuestro interior? ¿En nuestro cuerpo cómo se ve? Si uno pudiera poner así el cuerpo en una máquina que puede se siente todo. incompleto, esa es la sensación. Y esa sensación de vacío es una sensación que puede ser vivida como escasez o como unidad. ¿O como qué? Unidad. Escasez porque me falta algo, o unidad porque no necesito nada. ¿La tristeza? Claro, por supuesto. Cuando tú logras experimentar una tristeza muy, muy, muy profunda y sientes que en realidad no necesitas nada, que todo lo que has creído que necesitas no lo necesitas, entonces desaparece esa necesidad desde la carencia y encuentras que la presencia está en ti. Eso ocurre en un duelo. Es fácil de verlo después de unos meses de un duelo. Uno al principio tiene ausencia de la presencia,
Me hace falta la presencia de mi mamá. Pero pasan 20 meses, un año, lo que sea, y uno la recuerda y es feliz. Ya tengo ausencia de esa ausencia, porque ya la siento. Ya me puedo sentar a tomarme un café y la tengo presente. Ya veo una mata y digo, mi mamá diría tal cosa. Ya me siento a comer. Mi mamá le hubiera echado aquí mayonesa. Mi mamá no le hubiera gustado ese postre. La tengo ya presente. Ya no tengo ausencia de su presencia, sino tengo ausencia de su ausencia. En ese momento es lo mismo que con la tristeza. La ausencia de necesitar algo, es la que nos hace sentir el valor de la tristeza. Mientras tengamos ausencia de la presencia, tendremos sensación de vacío, carencia, hueco. No es fácil, pero es posible. No es la única forma. O sea, por eso digo, hay apoyo, hay medicamentos, esencias de flores, homeopatía, hay nutrientes, hay, por ejemplo, el St. John's wort, hay muchas plantas, el azafrán, hay otras, la shawanda. Sí, muchísimo, claro. Todas esas plantas lo que te hacen a ti, ayudarte con neurotransmisores que te hacen sobrellevar eso. Es como el dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si tú tienes dolor, tomas un analgésico, pero tienes que quitar lo que causa el dolor. El mal esfuerzo, la mala postura, la herida abierta, la inflamación. Entonces no quiero decir que no se tome algo, ni se ayude a algo, ni busque ayuda, pero que se permita recorrer junto a todas las ayudas el camino de la tristeza. Y entre con la conciencia de que se va a conocer a sí mismo. Si no es capaz, si está en crisis, acompáñese de un coach, de un terapeuta. Pero quítate la idea, querido oyente, que la tristeza es mala. Porque eso te va a hacer rechazarla y te va a hacer sufrirla, porque no la quieres tener. Esta sociedad no quiere estar triste. Y te enseña a que todo lo que haces es para ser feliz. Y mentira, nada de eso te hace feliz. Te da placer. ¿Cuál es el error más grande de la sociedad moderna? Que ha intentado convencer a los demás que el placer es felicidad. No, el placer es una respuesta de bienestar transitorio sensorial. Pero dura un ratito. Entonces quiero más. Esta copa me gustó, venga más. Esto me va a hacer más feliz. No. Después de varias veces me doy cuenta que ya no tengo el mismo placer, sino más displacer. Y luego que genero dependencia. Todo lo que me lleve al camino del placer, el deseo y la carencia me va a llevar a una dependencia. Todo lo que me lleve a experimentar conscientemente que no necesito la gran mayoría de cosas que la sociedad me ha impuesto como necesidad, me lleva a un camino de plenitud sin recursos externos, sino con capacidades internas. Esa es biología. Estamos preparados para eso. La sociedad ha construido unas necesidades ideológicas, pero no biológicas. Las necesidades son sociales, no son reales. Yo tengo una ventaja, lo voy a poner en blanco y negro. Acompaño a personas en su lecho de muerte. Entonces esto lo he aprendido de ellos. Gente que fueron famosos, fueron brillantes, fueron reconocidos, fueron lo que quieras. Y se están muriendo, igual, como yo en algún momento. Y estaban bien. Y estaban en paz. No muertos, sino vivos, porque la gente se muere en paz. No, la gente puede vivir en paz hasta morirse. Y estaban con una sensación de plenitud, porque ya no necesitaban nada. Ya no les importaba miles de qué opinen, qué digan, qué logro, qué alcanzo, qué tengo, qué hago. Entonces, cuando nos salimos de esas necesidades superfluas, por supuesto, cambia la vida. No quiero que la gente piense, entonces, que la tristeza es buena. Tampoco. Es una puerta al interior. ¿Qué encuentras? Sí, descubre lo que hay. Y encontrarás cosas regulares, buenas, cosas para cambiar. Arrepentirse no es llorar, es cambiar. Verás cosas para aprender. Esto lo puedo hacer distinto. Este comportamiento no tiene sentido. Esta autoagresión no vale la pena. Es para conocerte. No ni para destruirte, ni para complacerte, sino para conocerte. Ya qué haces con eso, ¿es tu grandeza o es simplemente tu necesidad de seguir aprendiendo? Estos 4 puntos que dijiste que tenían las personas en común, que lograban sobrepasar, no sé, algún evento traumático o algo que han vivido, ¿encontraron que tenían esas similitudes o fueron como ayudadas a llevar a...? No, todos terminan llegando de alguna manera ahí, pero todos recorrieron caminos distintos. Y la gran mayoría, eso sí es claro, cuando yo digo nadie nos va a ayudar, aclaré que si no damos algo para que nos ayude. O sea, si nosotros no damos el primer paso, nadie nos saca. Pero si damos el primero, siempre la vida se manifiesta. Si nos quedamos ahí esperando que algo pase, eso sí no pasa, es lo que quiero decir. Entonces, si nos quedamos sumidos lamentándonos por la tristeza, no pasa nada. Si con la tristeza tocamos puerta
pero queremos usarla conscientemente, la vida nos ayuda. Y eso es lo que le pasa a estas personas. Tuvieron su dolor, su miedo, su culpa, su rabia, su pérdida, y aprendieron de ella, y se fortalecieron, y buscaron apoyo. Claro, nadie puede solo en la vida. Lo que digo es que uno tiene que dar el primer paso por uno mismo. Y uno tiene que querer uno también ser ayudado. Sí, claro, abrirse a esa opción. O sea, buscar por lo menos, vamos a poner el ejemplo, un alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico, un adicto. Y luego viene ese camino del corazón, los 12 pasos del alcoholismo, lo que sea. Pero uno lo que no puede hacer es esperar a que el mundo haga lo que uno quiere para que uno esté bien. Eso da más tristeza, de la tristeza que es de vacío, porque nos llenamos de necesidades que no son. No, y esa tristeza está relacionada con el control, ¿no? Y es además absolutamente, digámoslo, común y muy de corta duración porque buscamos otro placer que no la calme, otra pareja, hasta que llegamos a un vacío que ahí sí la tristeza es un hueco gigante, ya nos damos cuenta que hubiéramos podido vivirla diferente. Y ahí es donde entramos en crisis existencial. Y ahí es donde la vida nos dice, o paras y te das cuenta, o te destruyes tú mismo, ya sea por medios externos o internos, pero necesitamos eso. Y esas crisis tienen un valor existencial, todos la tenemos. Gente que nunca la vive. ¿Por qué? Porque nunca se dio la posibilidad de crecer. Terminó viviendo siempre su imagen. Pero los seres humanos somos mucho más que la imagen que construimos de nosotros mismos. Y ese es el éxito de la vida, no depender de la imagen del yo. Cuando uno se va a dormir, uno no tiene esa imagen. La camisa puesta, la arrugada, la pestañina corrida. Mañana será otro día, me duermo. Si lo logra hacer, no necesita el yo. Mañana se lo pone. Aquí me pongo el rol de médico, terapeuta, de persona. Pero en los momentos de soledad, esa máscara, ¿para qué la necesito? ¿Para qué necesito esa imagen de mí? Para sufrir. En cambio, más bien esa conciencia de quién soy, para comprender, para conocer, para descubrir. Ahora una pregunta muy importante. Por favor. ¿Cómo apoyar a personas que están sumidas en tristeza? Supongamos que están en silencio, que es muy común, que no quieren hablar. Entonces hay una rutina y una ruta al mismo tiempo. Oye, no sé qué hacer por ti, pero te hago una propuesta. Te acompaño a que hagamos algo en silencio los dos. Pintemos, cosamos, juguemos cartas en silencio. Entonces le vas a permitir que la persona se exprese cómo se siente. Porque como la tristeza no es buena en la sociedad, entre comillas, como no está bien, entonces buscamos que nadie se entere de mi tristeza. No, yo estoy bien. Por eso todos salimos en las redes sociales con la mejor pinta, el mejor vestido, la mejor imagen, quitando el gordito. Todo eso para que no se note lo que me hace sentir triste, vacío, incompleto. Pero si alguien se puede acompañar en tu tristeza, en silencio, te puede acompañar. Tú seguramente le hablas. Porque uno ve, hay unos videos bien interesantes de unos hinchas de fútbol, uno que se suicida. Y el otro está todo el tiempo fuera y no se da cuenta que el otro está triste. Sí, lo vi. Por eso. Pero si estamos los dos en silencio, es muy fácil que los dos nos descubramos humanos. Porque no estamos jugando el rol de aparentar. Y además, esto es muy importante, supongamos, vamos como amigos a jugar en silencio. No, yo no estoy pendiente de ti, estoy como tú, haciendo lo mismo. Estamos pintando los dos, porque si no yo me voy a sentir observado. Me siento en una terapia. No, vamos a jugar en silencio. Y de pronto digo, oye, te voy a contar una historia mía. Yo también he estado triste. O tú, un amigo. Y pasó esto. O sea, dale otra pista. Y no le preguntes, ¿estás triste? Como no hay nada más ofensivo que lo evidente. Vas caminando por la calle, te caes, ¿te caíste? Sí, por supuesto, me caí, ¿no vio? Entonces, la pregunta es, quiero saber cómo te sientes. Y quiero saber cómo es la mejor manera que puedo actuar o hacer cuando estás así. Quiero aprenderlo. Por ahora, primero, te quiero invitar a un juego. Vamos a jugar en silencio. Y cuando quieras hablar y me quieras contar, me cuentes. Si no, yo jugaré en silencio. Entonces, abrimos la puerta así. Segundo, no lo juzgues. Tampoco le digas que la tristeza es buena, que la use. No, porque esa
Esa función, si bien es cierta, no es necesariamente el camino cuando tú estás en el dolor, sino más bien, ya que estás triste, quiero ser tus oídos, quiero ser tu hombro, quiero ser tu bastón, quiero hasta cocinarte, sí, que puede ser. Y además te quiero contar, también podemos salir a caminar en silencio. Una persona en tristeza, cuando alguien le hace absoluto silencio, entonces se puede comunicar. Porque siente que esa otra persona va a estar en la frecuencia adecuada para comprender lo que me pasa. Que a veces yo ni lo entiendo. Muy importante lo que dices, porque yo creo que uno como impulso lo que quiere es No ve lo triste sacar porque... información, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo puedo ayudarte? ¿Pero pero... Y no permite uno ese momento de silencio tan importante y tan valioso. Y sobre todo ese momento de que la persona se sienta acogida. O sea, la persona triste se siente incompleta, vacía. Pero un abrazo es maravilloso. Y abrazarse uno mismo es súper importante. Yo siempre digo que si uno es el causante, hay una frase, lo digo mucho en los duelos de pareja, que uno quiere ser abrazado por el que considera que es el culpable de lo que uno siente, ¿no? Que es el que se fue. Y uno lo espera, y si lo abraza se siente feliz, aunque luego se va y se siente peor. Pero entonces, si uno es el causante de su tristeza, ¿por quién tiene que ser abrazado? Por uno mismo. Si uno se da cuenta de sus vacíos, abrácese, consiéntase, siéntase, apórtese. Yo me abrazo y me cojo la mano, pero tengo una amiga que se hizo una muñeca de ella de chiquita. Me parece bellísimo. Y ella cuando está triste coge su muñeca y la abraza. Y... Pues digo el autoabrazo, es súper importante. Y el mimo, no la masturbación ni la excitación. Pues ese vacío, no es que esté mal, pero no en ese momento. Pero sí, a mí me gusta mucho en los momentos de tristeza peinarme con los dedos y abrazarme, sentirme que yo mismo estoy conmigo, aunque ni siquiera yo mismo me entienda. Yo sé que es lo que es estar triste, pero no quiero con eso decir que una persona que esté triste no puede buscar un abrazo afuera, todo lo contrario. El abrazo es clave, pero si nadie te lo da y tú lo necesitas, tú mismo te lo puedes dar. 2 últimas preguntas y terminamos. Nos contaste que has tenido 3 episodios de depresión. Sí. Y tú mirando para atrás, miras esos momentos como después de la depresión, como expansivos, tuyos, o sencillamente era lo mismo, solo que ya no estabas triste. ¿Cómo ese era después? O sea, la diferencia entre el... No, eso toca editarlo. ¿Cómo es la diferencia de ese momento que estabas viviendo y atravesando esa depresión profunda a después? ¿Qué cambió? La primera fue una depresión pospuesta durante muchos años. En mi familia ha habido suicidios, varias personas. Ha habido una depresión profunda. Y yo sabía que algo por ahí pulula y lo sé que en mis genes lo está. Entonces, pues busqué todas las distracciones que quisiera hasta que un día la vida me dijo, bueno, y la rechacé hasta que no tuve más opción. La segunda vez, cuando ya la tuve, por razones XY, ¿qué importa ahorita? Me di el permiso de sentirla. La tercera, cuando vino, no me gustó, ni la primera ni la segunda. Pero una vez entré ahí, hice todo un proceso, una toma de conciencia, una introspección, una mirada profunda a la vida. Le encuentro un sentido nuevamente. Yo creo que son paradas técnicas en un viaje sin fin de la conciencia, que necesita reabastecerse de sentido. Y hay que aprovecharlo, porque si no, vivimos sin propósito, sin sentido, sin un para qué, sin un sintiente. Entonces llegan. Seguramente habrán más, no lo sé. No les temo ni las deseo. No es como la creatividad de la que estamos hablando, no es como, y después de mucha tristeza sacaste la obra maestra o algo así. No, es como más bien ver un poquito. Después de cada tristeza me conozco una capa más mía, una capa dulce y una capa amarga, una capa honesta
y muchas capas tapadas. Entonces voy viendo. Esto no termina. Cuando la gente dice, yo después de esto ya me iluminé. No, dice la gente. Para nada, en mi caso. No, yo después de esto pasé kinder. Ahora entro primero. Todos estamos en el mismo colegio, solo que en clases distintas. Entonces, con esta prueba, pasé matemáticas. Bien, te falta química, física, lo que sea. Entonces, no sufrir por eso. No sentirse demasiado bien porque lo pasaste, ni demasiado mal porque estás ahí. Sino, paso a paso, ya que estoy aquí, me gozo este proceso, lo disfruto. Y cuando venga, lo volveré a enfrentar. Lo veo como unas experiencias de reabastecimiento de la conciencia. No las veo como, oh, fue mi momento de transformación y desde entonces, no. La vida ha tenido muchos momentos muy bonitos y muy desagradables. La tuya, la mía, la nuestra y la de todos. Pero cómo los quiero vivir es diferente seguramente. Y seguro que volverá. No quiero decir cuándo, porque no lo sé. No quiero decir que voy a hacer algo, pero sé que vendrá, porque sé que la vida, y más en los que tenemos ese fondo depresivo familiar, vendrá. No me gusta fingir felicidad. Si me siento triste, me siento triste. Pero tampoco voy a salir a las redes a contarles a todos, estoy triste. ¿Por qué? Porque creo que las personas, yo siempre he creído que uno tiene que tener claro cuando uno dice algo. A alguien le puede servir esto que yo pregunto o digo. A mí me sirve contarlo. Bien. Contar que fue triste. A otras personas le puede servir porque dicen, bueno, a ese man también le ha pasado lo mismo que a mí me pasa. Pero escurrir, sufrir y destruirme porque estoy triste, si no me sirve a mí y no le sirve al otro, ¿de qué le va a servir a algo? Entonces es como ser consciente de que la vida nos va a poner muchas experiencias que no sé cuáles son, pero que sea como sea, mejor vivirlas conscientes, eso es todo. Y cuando tengas felicidad, vívela plena. Cuando descubras que existes, vívela plena. Y la tristeza sí lo lleva a uno a eso que dije, pero no, eterna. Porque yo sí veo mucho esto, ¿no? Yo ya, después de esta experiencia, toda mi vida es perfecta. Estás viviendo en ese cuarto de hora como la luna de miel. Uno dice, mis papás peleaban todo el día y yo llevo 15 días con mi novia y estamos perfectos. Es que la gente no entiende. Bien, a ver. Ni te las des de mucho, ni te sientas, ni te sientas tan grandioso cuando logras, ni tan desgraciado cuando no logras. Siente el bienestar cuando estás bien y disfrútalo. Y siente el malestar. Permítete sentirte incómoda. Permítete sentirte triste. Permítete subir escaleras cuando no hay ascensor. Permítete hacer ayuno cuando no haya comida. Permítete coger la silla económica cuando no haya primera clase. Permítete lo que no sea cómodo para ti. Es la frase que mi psiquiatra me decía, hay que sentirse cómodo en lo incómodo. Sí. Y en eso uno practica para poderse sentir cómodo en lo incómodo. Claro. O sea, cuando uno está incómodo, es uno el que está incómodo. Entonces uno decide cómo lo quiere vivir la incomodidad. Ya que estoy cojo, ¿qué camino cojo? O sea, ¿cómo hago para este proceso como lo estoy viviendo? Es bueno. A mí me parece que hay un error existencial en la humanidad de todo contextualizarlo en bueno o malo, o me gusta o no me gusta. Eso hace mucho caos. En cambio, esto es. Y en personalizarse, me dijo, me hizo, dijo e hizo. Y esto es. ¿Con esto qué hago? ¿Cómo me siento? ¿Me siento de esta manera? ¿Qué hago con esto que siento? Y a mí sí me gusta usar lo que siento. La rabia para hacer ejercicio, la culpa para transformarme, el miedo para fortalecerme y para cuidarme, porque también hay que cuidarse cuando no le da miedo. Pero lo que no me sirve es que me quede pensando sobre eso, sino sintiéndolo. Sentirlo. La tristeza es una herramienta biológica de la conciencia para que te conozcas mirando hacia adentro qué tienes y qué no tienes. Y aprende de eso. Crea, si puedes, tu nueva condición, hasta donde puedas. Agradece todo lo que has tenido y disfruta tu posibilidad de existir, que esa es la felicidad más práctica. Total. Ya para cerrar, algún día creo que me toca volver a invitarte para que hablemos del sueño, porque sin dormir, como tú muy bien lo dices, un buen día empieza la noche anterior, una buena noche empieza en un buen día, y todo es cíclico, y muchas de las personas que me contactan o que me han contactado porque están presentando pensamientos suicidas o casos
muchos casos cercanos de personas que se han suicidado, una de las cosas que tienen en común es que duraron la última 1, 2, 3, 4, incluso una semana en que no podían dormir. O sea, no dormir, digo yo, enloquece. Lo que pasa es que tú, cada noche que duermes, tú olvidas para aprender y recordar. Tienes que eliminar todas las experiencias, buenas, regulares y malas, que no tienen sentido. Cuando tú no puedes dormir y liberar esa memoria, que se llama la zona del hipocampo, que guarda, tú te quedas en lo que está atrás. Y lo que está atrás, que no puedes experimentar generalmente, te tensiona. Entonces, si tú no duermes, no desocupas tu cerebro, no tienes miradas frescas y te anclas en el pasado. Es más fácil estar triste ahí. Perfecto. Bueno, doctor, eso fue todo. Gracias por este episodio tan lindo, tan valioso, tan lleno de información. No sé si tengas unas últimas palabras que quieras decirle a personas que están atravesando un momento muy difícil, que han pensado de pronto en atentar contra sí mismos, o personas que están viviendo con otras que están en esos momentos de desesperación. ¿Tienes algunas últimas palabras que quisieras compartir? A veces nos suicidamos o nos hacemos daño porque no nos sentimos pertenecientes. Hazte perteneciente a alguien, a algo, a una vida, a un grupo, a un terapeuta, a una motivación, para que no sientas esa exclusión. Y segundo, aunque no creas que haya solución, porque no las has encontrado, no quiere decir que no haya propuestas que de pronto las tengan. Entonces esas dos cosas, hay soluciones, probablemente no las has encontrado. Y no te aísles, porque estando solo y sin una buena condición vas a tener probablemente más complejidad. Sin embargo, la soledad es un buen argumento cuando es en una búsqueda, pero es un mal argumento cuando es una evasión o cuando es una discriminación, que es un rechazo. Si te sientes solo, para eso están los grupos de personas que saben trabajar esto. Y sientes que no hay solución, busca ayuda. De pronto alguien la tiene, alguien la encuentra o alguien te la hace descubrir a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que no estás solo. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, por favor contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional. Comparte este episodio. Para conocer más, síguenos en redes sociales. Este es un podcast producido por Relatores y grabado en los estudios de Fiona Records.